Bueno, ¿cómo están todos? Muy bien. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios principalmente por la oportunidad de estar aquí. Me siento muy bendecido, gracias al pastor José Luis, la pastora Estela por la invitación, tras de Fernando y Claudia. Nosotros conocimos a Fernando y Claudia en el Ministerio de Iglesias Paramar. ¿Quiénes conocen el Ministerio de Iglesias Paramar? ¿Lo han escuchado alguna vez? Amén. Y nosotros venimos de Estados Unidos, de Florida, y a través de un regalo que le hicimos a unos amigos que viven aquí en Cali, que se llaman Samara Chame, Luis Fernando y Claudia fueron los mentores de ellos por 10 cursos que duraron sobre Iglesias Paramar. Se lo recomiendo a las parejas. A las personas que no lo hayan tomado, se lo recomiendo. Es una gran bendición, ¿verdad que sí? Entonces, entonces así fue que llegamos nosotros acá. Entonces, para la gloria de Dios, vamos a estar hablando sobre la autoridad, el poder y la responsabilidad en Cristo. Amén. ¿Todos están despiertos? Amén. Bueno. Entonces, vamos a tocar un poco sobre este tema, sobre la autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad en Cristo a nosotros. Nos ha dado lugares, nos ha dado autoridad en lugares celestiales. Amén. A través de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso a lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Entonces, miremos un poco el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento podemos ver nosotros en Éxodo. Si ustedes ven Éxodo del 25 al 30, podemos ver el tabernáculo, que es el lugar donde estaba la presencia de Dios para los israelitas. Entonces, en este lugar se veía en 3 partes. Las 3 partes eran el atrio. No sé si han escuchado sobre el tabernáculo, pero eran 3 partes: eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de esos lugares significaba algo, ¿verdad? En el atrio se traían los sacrificios, ¿verdad? Traía el pueblo los sacrificios, traía lo que eran becerros, diferentes tipos de animales, y hacían su sacrificio. Después vemos, eso estaba separado del atrio, básicamente tenía una compuerta, y después de la compuerta seguía el lugar santo. Estaba separado por otra, digamos, otro manto, y después llegaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el santo, era donde estaba el otro manto, y se llegaba a la presencia de Dios donde estaba el arca. Entonces el arca era no más y menos que era parecido a esta caja, ¿verdad? De madera, pero cubierta de oro, ¿verdad? Dentro de la caja que había estaba la ley, la tabla de la ley. En la tabla de la ley es donde están escritos todos los mandamientos que deberían de seguir los israelitas. Entonces, de esa forma era que se accesaba al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía accesar el sacerdote, el sumo sacerdote, porque en el lugar santo solamente llegaba los sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el que entregaba el sacrificio a Dios, y si Dios no lo aceptaba, el sacerdote moría, ¿verdad? Este sumo sacerdote, como esto no era un juego, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tomar por juego la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para reírse, ¿verdad? No es para tomarlo como burla. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio la ofrenda. El sacerdote, lo que pasaba era que le ponían las cuerdas, y si el sacerdote no era aceptado el sacrificio, entonces las personas lo sacaban con una cuerda de ahí, de ese lugar santísimo. Entonces así era como se remedían los pecados del pueblo, y Dios lo aceptaba, y ya pasaban al otro año donde se volvía a hacer otro sacrificio.
Entonces nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento, en Efesios 2:6, ¿todos tienen sus Biblias? Sí. Si leemos Efesios 2:6, por favor si lo pueden abrir sus Biblias, en Efesios 2:6 dice: y juntamente con él lo resucitó y asimismo los hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces pensemos un momento sobre este versículo bíblico y pensemos la importancia que hay en sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es un privilegio sentarse en estos lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso a este lugar y tenemos la autoridad en Cristo Jesús para decretar, para liberar el oprimido en nombre de Cristo Jesús. Entonces ya no se tiene que hacer ese sacrificio como se hacía en el Viejo Testamento, que se hacía en el tabernáculo, sino que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. ¿Verdad? Pagó por nuestros pecados una sola vez por siempre. Y este pecado fue acentuado por Jesús, como dice la Biblia, porque era el Cordero perfecto, Jesucristo. Entonces aquí podemos ver nosotros el tabernáculo, como le había contado a ustedes. Si pueden ver aquí está el atrio hacia el lado izquierdo de la figura. Después tenemos el lugar santo del atrio. Si ustedes pueden ver, ahí venía el pueblo con sus animales para sacrificio, que era ordenado por el sacerdote, hacer su sacrificio. Después viene el lugar santo, y después el lugar santísimo, donde hay un sumo sacerdote que solamente él puede accesar. En una ocasión, a este lugar santísimo accesaron unas personas, unos familiares del primo de Moisés, y por tomarse esto sin respeto, sin el respeto que habían debido, se murieron. Entonces, es el tabernáculo, y hay un versículo bíblico que dice acá: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Todos han escuchado este versículo bíblico? Amén. En este versículo bíblico, el camino se le llamaba al atrio. Esa parte de aquí, el atrio, esa parte que separaba el atrio con la parte de afuera, era llamada el camino. En la otra manta que estaba después, que separaba el atrio del lugar santo, se llamaba la puerta de la verdad, donde ahí viene el versículo bíblico de la verdad, y la vida, que era el último manto donde separaba el lugar santísimo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de accesar al Padre era atravesando esos tres velos. Y el lugar santísimo se llegaba aquí, y en esta parte de acá, aquí es el arca de testimonio, era la caja donde estaba la presencia de Dios. Se podía ver que había dos querubines que estaban ahí, y adentro estaban las leyes, los 10 mandamientos. Entonces, es un poco para explicar sobre el significado del tabernáculo y cómo es por medio de eso podemos accesar a ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Entonces, Dios nos da a nosotros ese poder y autoridad para poder accesar, pero también nos da responsabilidad, ¿verdad? Siempre que hay autoridad y poder, siempre viene con responsabilidad. Entre más autoridad tengamos nosotros y más poder, más responsabilidad. Por eso las cosas, todo lo que sea dado por autoridad, tiene que venir de una autoridad mucho más grande,
¿verdad? Los dirigentes, los padres de familia, las autoridades civiles, todo tipo de autoridad siempre es dada por alguien. La autoridad no se puede coger simplemente así a la ligera, sino que debe ser dada por alguien. Pero como decimos, tiene que correr una responsabilidad. Y el único que puede, digamos, testar esa responsabilidad es Dios. Al fin y al cabo le tenemos que rendir cuentas a Él, no a los hombres, es a Dios. Entonces, si nosotros estamos en un lugar de trabajo y nos dan una responsabilidad, una autoridad para dirigir cierto tipo de personas, un grupo de personas, al fin y al cabo, claro, le rendimos cuenta al jefe, pero también a Dios. Y eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué Dios da la autoridad y poder a su Hijo? Bueno, la da porque principalmente Él fue obediente. Él fue obediente, Jesús, a su Padre. Él obedecía la autoridad de su Padre. Él siempre se estaba comunicando con su Padre y recibe instrucciones. ¿Y por qué recibe instrucciones? Porque era obediente. Una persona que no recibe instrucciones es desobediente y no puede seguir la autoridad. Por eso es tan importante obedecer a nuestras autoridades, a nuestros papás, a las autoridades civiles, a la policía, a todas las personas que han puesto por autoridad. Entonces, acá vemos un versículo bíblico, Mateo 3:17. Si tienen sus Biblias y lo vemos ahí, dice: una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Aquí Dios nos dice a nosotros que tenía complacencia en su Hijo. ¿Por qué tenía complacencia en su Hijo? Porque Él siempre había sido obediente y escuchaba la voz de su Padre. Y todo lo que decía el Hijo era como si el mismo Padre lo dijera. Así mismo debe ser cuando nos dan una autoridad a nosotros. Cuando una persona nos dice, mira, anda y haz esto, y esto, y esto, y esto, nosotros debemos de tomar esa autoridad que nos han dado, pues si viene de Dios mismo. Amén. Bueno, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno somos. El Padre, Dios y Jesús son son tres personas en uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno tiene una función diferente, pero el Hijo siempre estuvo sujetado al Padre, en todas las cosas estuvo, y viene el mensajero que es el Espíritu Santo a traernos a nosotros las buenas nuevas y que nos hace a nosotros, nos habla a nuestro corazón para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, la autoridad de los hijos de Dios es dada a aquellos que somos hijos. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Somos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado que Jesucristo ha venido por nosotros a morir por nuestros pecados y lo hemos recibido en nuestro corazón. En Romanos 8:14 dice, porque todos los guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y ya hemos visto la conversación que hubo entre Nicodemo y Jesucristo, cuando Nicodemo le decía que cómo se accesaba al reino de Dios, y él dijo, hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo, vemos de nuevo el reino de Dios. Vemos el reino de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de esa forma nosotros somos hijos de Dios. Yo ruego a las personas que no hayan recibido a Cristo que la reciban, porque en verdad ha sido una transformación total. Yo estaba hablando con el pastor, me contó un poco de su testimonio, y alabado sea Dios. Todos tenemos un testimonio. Todos los que a Dios nos ha hablado, en alguna vez en nuestra vida que no hemos hecho las cosas bien, ha tenido misericordia con nosotros y nosotros hemos dado
hemos dado una vuelta de 180 grados y hemos dicho, quiero ir en tu dirección, Dios. Y debemos ser nosotros de corazón suave, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la autoridad cuál es nuestra autoridad como hijos de Dios y cómo la usamos? ¿De dónde viene? Ustedes saben que aquí todos tenemos autoridad. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Pero debemos de usarla. Como padres, nosotros debemos usar la autoridad que Dios nos ha dado. Si nosotros tenemos un hijo que es rebelde, que está fallando, nosotros tenemos la autoridad para reprender a ese hijo y decirle, mira, tú estás haciendo las cosas mal. Nosotros tenemos 3 hijos. Tenemos un hijo de 20, tenemos una hija de 15 y una hija de 10. Y cada uno vive su experiencia, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar al hijo que tiene 20 años como a la niña que tiene 10, ¿verdad? Hablamos con otras palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje de ellos es diferente. Entonces, le tenemos que hablar de una forma diferente, pero le tenemos que hablar con autoridad. Porque si nosotros no le hablamos con autoridad a nuestros hijos, ¿quién le va a hablar con autoridad a nuestros hijos? Nadie le va a hablar con autoridad. Es más, los únicos, además de Dios, que se interesan verdaderamente por nuestros hijos, sinceramente, son los padres. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, de que hemos de ejercer la autoridad sobre nuestros hijos, la autoridad de nuestros trabajos cuando son delegados. A nosotros nos han delegado algún proyecto para los que somos empleados, o si hacemos una actividad, bien sea la actividad que sea, barrer la iglesia, limpiar los baños, lo que sea. Si es delegado, nosotros debemos hacer con alegría. Eso es lo más importante, de hacer las cosas con alegría, que esa autoridad viene de Dios y debemos estar agradecidos con Dios porque Él viene esa autoridad, ha sido esa autoridad que han delegado para esas personas que han colocado no van a hacer eso. Entonces, aquí en Lucas 9:1-9 dice, es cuando Jesús le dio la autoridad a los discípulos y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y Él los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Yo quiero que alcen sus manos los que piensan que esto solamente fue dado a los discípulos. La pregunta que yo estoy haciendo es, yo quiero saber si estos versículos bíblicos solamente aplican a los discípulos. No, esto aplica a todos, ¿verdad? Para todos. ¿Quiénes piensan así? Que todo esto aplica a todos. Amén. Entonces, nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios. Pero ¿qué pasa con la autoridad? Con la autoridad nosotros no podemos tener miedo. El que tiene miedo desde el principio ya falló. Porque los demonios se dan cuenta. Eso es como, yo no sé si se han dado cuenta de esos perros que son rabiosos que andan por la calle, que si uno los va a tocar, inmediatamente le ponen el mordisco, ¿verdad? Porque nos da miedo. Los perros sienten cuando les da miedo. Lo mismo los demonios también les da miedo. Los demonios sienten cuando uno les da miedo. Y si uno va pensando solamente de que porque Jesús y porque Dios escribió en la Biblia unos versículos bíblicos y vamos a hablar en nombre de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de lo que sea, o de cualquier persona uno habla, ¿verdad? Pero si no con la autoridad de Dios, eso no va a pasar absolutamente nada, porque la autoridad es solamente la de Dios, y los mismos demonios se dan cuenta sobre eso. Cuando uno va a predicar, a hablarle a los enfermos, a liberar a los oprimidos por el demonio, uno debe hablar con esa autoridad. Pero hay una cosa, uno debe creer, porque si uno no cree, es como no hubiera hecho nada. Eso es como prepararse a uno para un discurso, ¿verdad? Y si uno se ha preparado, pero si uno no confía en lo que está diciendo, pues no vale de nada. Y de eso se trata, de tener fe y saber que fue algo que nos dio a nosotros como un regalo Jesús, esa autoridad. Y la demos nosotros, esa autoridad, de guardar en nuestro corazón, de guardarla e usarla cuando la necesitamos. Y muchas veces nos va a tomar por sorpresa a nosotros.
Muchas veces, de repente uno me ha tocado casos, en el caso de nosotros con mi esposa, que estamos reunidos en Libres para Amar, en el Ministerio de Matrimonios, y sabemos que el matrimonio es lo más atacado por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que el matrimonio avance, porque el matrimonio es el núcleo de la sociedad. El matrimonio es lo que une a todas las familias. Cuando se acaba el matrimonio entre el esposo y la esposa, básicamente no vienen los abuelos a visitar, no vienen los familiares a visitar, no se puede ir a disfrutar con buen sancocho. ¿A quién le gusta el sancocho? La empanada, los buñuelos. Siempre tiene que haber una ocasión para disfrutar de una buena comida, pero una buena comida con agradecimiento, ¿verdad? Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad y todos nosotros debemos de cuidar nuestra familia, debemos de cuidarla. Aquí les hablo a los sacerdotes del hogar. Los sacerdotes del hogar, ¿quiénes somos? Somos nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros debemos de hablar con autoridad, debemos orar por nuestro hogar. En nuestra casa, con mi esposa me ha visto. Yo voy al frente de la puerta, pongo las manos y bendigo nuestro hogar. Le pido a Dios que por favor nos libere de todo asechanzas del enemigo. Y lo puedo percibir. Hablaba con Luis Fernando sobre eso, y hablando un poco sobre eso. Él también me ha contado también sobre eso. Que a pesar que nosotros no veamos con los ojos a una persona que quiera hacer mal en nuestra casa, nosotros podemos ver el Espíritu. Pero ¿para qué se necesita eso? Se necesita comunión con Dios. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, entonces el Espíritu Santo no nos puede hablar a nosotros. Y no nos puede hablar porque no tenemos comunión con Dios. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Tenía constante comunión con Dios. Y Él nos da esa autoridad para eso. Entonces nosotros debemos de siempre orar en nuestros hogares, orar por nuestras familias. En el caso de nosotros, el hombre orar por nuestras esposas, para que las fortalezcan en Cristo, a nuestros hijos, para que ellos triunfen en sus estudios. Hay que siempre estar en oración, ¿verdad? Como decía el pastor, para muchos es como que no importan los demás, porque con tal que yo esté bien, todo está bien. No, hay que orar por los demás. El pastor estaba comentando sobre esta ley y puede que muchos estén como bostezando, como que ¿quién quiere escuchar eso? Pero esas leyes nos afectan directamente a nosotros también, porque uno dice, ¿eso qué me va a pasar a mí? ¿Verdad? Pero el día que nos pasa, nos acordamos del pastor, que el pastor habló esas palabras ese día, y nosotros decimos, ¿verdad? Yo no puse mi granito de arena, porque uno dirá, ¿yo qué puedo hacer si yo no estoy en el gobierno y no puedo tomar decisiones? Pero nosotros como Cristo, como hemos hablado aquí, ¿qué tenemos nosotros? Autoridad, ¿verdad? ¿Autoridad para qué? Para hablar, porque tenemos acceso a lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tenemos la autoridad para orar y pedir por esos dirigentes, para que Dios les dé a ellos sabiduría de tomar buenas decisiones a ellos. Entonces eso es muy importante, la sabiduría y la edad del Espíritu Santo. Entonces en eso siempre tenemos que nosotros estar orando. ¿Cómo lo usamos? Aquí hay un versículo bíblico de Lucas 4, de 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha movido para dar las nuevas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, todos nosotros fuimos enviados para dar las buenas nuevas. Yo me acuerdo cuando me hicieron la invitación, mi esposa vino el miércoles y hoy, con la misericordia de Dios y la autoridad que Dios le ha dado al pastor, a la pastora para pasar yo al frente, yo decía, ¿y yo de qué voy a hablar? ¿Verdad? Inicialmente, la prédica que yo estaba pensando era una prédica llamada Mi amigo el Espíritu Santo. Nuestro amigo del Espíritu Santo es el mejor de nuestros amigos.
en Él podemos contar. En todo con Él podemos contar. Y nosotros pensamos que el Espíritu Santo es como una especie como de poder, como una fuerza por allá. Por allá no, el Espíritu Santo. Y nadie nos puede decir exactamente qué es el Espíritu Santo. Yo he preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la gente se enreda y no sabe cómo explicar quién es el Hijo. No, el Hijo es el que murió por nuestros pecados, el que se entregó el sacrificio, que resucitó, se levantó el tercer día y ahorita vive en el cielo y entregó su Espíritu Santo. Pero después cuando llega el Espíritu Santo, todo el mundo se enreda, no sabe qué decir. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona igual que Dios Padre es una persona y Dios Hijo. Entonces nosotros como padres, nosotros hacemos las labores de padre, pero también hacemos las labores de hijo. Y también en el trabajo, como mi Fernando y mi persona, hacemos la profesión de ingenieros. Somos ingenieros, nos ponemos el casco, nos ponemos el uniforme y vamos, lo hacemos. Pero en cada una de esas cosas nosotros hacemos actividades diferentes. Yo no me puedo colocar el uniforme de ingeniero y hablarle a las personas que trabajan conmigo como fueran mis hijos, como si fuera mi papá. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente y somos responsables de llevar nosotros como esa gorra, ¿verdad? Y Dios define muy bien quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Entonces, como les venía diciendo, yo hablaba con el Espíritu Santo y decía, yo quiero hablar de ti, tú eres mi mejor amigo. Y él me decía, no, yo quiero que tú hables de la autoridad, quiero que hables de la autoridad y el poder. Y después me dijo, quiero que también hables de la responsabilidad. Entonces, hablando con Luis Fernando, me estaba diciendo, él me decía, ese tema es muy interesante y todas las iglesias deben de saber sobre esa autoridad, porque muchas veces se nos olvida nosotros esa autoridad que tenemos, se nos olvida o no la queremos ejercer, ¿verdad? Pero ahí está, para la bendición de todos. ¿De dónde viene? Dice aquí, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios os llamará. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes nosotros, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y esa función de sacerdote es una función que la han de ejercer todos los hijos de Dios. No solamente el pastor, la pastora, sino todos. Los líderes, las personas que vienen aquí al culto a adorar a Dios, todas las debemos de ejercer. Entonces, por medio de esta bendición nosotros podemos accesar a este lugar santísimo. La autoridad en el hogar, entonces, como les estaba hablando, la familia es el núcleo de la sociedad, la familia es el diseño original de Dios. Una de las cosas que hablamos nosotros cuando estamos dando las clases de Libres para Amar es hablar sobre las responsabilidades del hombre y la mujer. El hombre y la mujer tienen diferentes responsabilidades y Dios nos creó a nosotros de forma diferente. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Él cogió un barro y el barro, él sopló y salió el hombre, ¿verdad? Él mismo lo creó. Pero ¿cómo creó a la mujer? A la mujer fue de la costilla del hombre. Fue parte del hombre, la sacó. Por eso es que cuando una persona le pega aquí en la costilla duele tanto, ¿verdad? Y por eso no cuida tanto a sus esposas, porque es su costilla. Cuando algo pasa con nuestra esposa es como si nos hubiera pegado un golpe aquí, pues durísimo, nos sacan el aire a nosotros. Entonces, de eso se debe, ¿verdad? Y así precisamente Dios lo hizo, para que fuéramos nosotros conscientes sobre eso. Porque lo hizo con un propósito. A nosotros, los hombres, ¿cómo nos creó Dios? Básicamente después de que hubiera creado los cielos y la tierra, los animales, porque los animales tenían que estar ahí para que
Dios diera autoridad al hombre para gobernar sobre los animales, sobre los peces, era básicamente, no había como adornos, ¿verdad? Como no había como nada bonito, como que todo era como, al perro le puso perro, al gato gato, ¿verdad? Algo muy sencillo, y eso, el hombre es así, el hombre es mecánico, nosotros los hombres somos mecánicos, nosotros es sí o no, eso está bueno ahí, no hay problema, eso se ve bien y hace su función. Nosotros los hombres somos así, pero las mujeres, ¿cuáles son? Las mujeres, la habilidad de las mujeres, ¿cuáles son? De poner todo bonito, de ponerle flores. No, se necesita una flor aquí bien bonita, pero yo creo que necesito una flor, necesito una rosa y necesita aquí otro adorno bien bonito, pero a mí me gusta el dorado. ¿Y qué piensas tú del dorado? Y uno me confunde todo y no sabe qué decir, ¿verdad? Y es que lo pongo a la izquierda, a la derecha, y uno, la mente de Dios es como que no, pues no da lo mismo, la izquierda, a la derecha, pongan los dos en el mismo lugar, queda lo mismo, ¿verdad? Pero la mujer tiene esa conciencia de ver todo bonito, que tenga armonía, que tenga belleza, y precisamente cuando Dios crea a la mujer, dice que le dijo al hombre, haré una ayuda idónea. Y si usted se pone a pensar, el hombre estaba dormido cuando hizo su ayuda idónea, porque en ese momento era Dios el que estaba creando esa ayuda idónea. Imagínense sacando de la costilla ese dolor, pues dijo, no, pues el hombre no me pongamos a dormir, porque nosotros los hombres muchas veces somos muy, eso le van a sacar como sangre y uno le gasta miedo y todo, le salen las lágrimas, todo. Y las mujeres, imagínense, pariendo, teniendo hijos, que los hombres en realidad no fuéramos capaces nosotros de hacer eso. Entonces nos hizo una ayuda idónea para la gloria de Dios. Dice en Génesis 2:24, porque el hombre dejará al padre a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo me he puesto a pensar mucho sobre este versículo bíblico, y en realidad no creo que solamente sea una sola carne, también es como si fuéramos un solo espíritu. Porque yo lo he comentado mucho con otras personas, por ejemplo con Luis Fernando y Claudia, que uno pronto está pensando algo, inmediatamente yo estaba pensando en la misma cosa, dice las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos conectados más que la carne. Por eso es que la fornicación es tan peligrosa, ¿verdad? Porque es peligrosa, porque no solamente las personas se unen en carne, también se unen en espíritu, y por consiguiente traen cosas, esa fornicación trae muchas cosas malas también. Por eso es que debemos estar nosotros consagrados, el matrimonio consagrado a nuestra esposa. Entonces, no solamente por una sola carne. ¿Cómo está la autoridad en el hogar? Dice 1 Corintios 11:3, ahora bien quiero que entendáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Acá está definido muy bien quién es la cabeza de quién. El enemigo quiere cambiar las cosas y quiere llegar y decirle a la sociedad, decirle, el hombre no es importante, aquí todos tenemos las mismas responsabilidades, la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre, entonces no es la mujer que se vaya a trabajar y el hombre que queda en la casa viendo televisión, ¿verdad? Y esa no es la función del hombre. La función del hombre es, como hablaba en Génesis, es de labrar la tierra, es de ir a trabajar allá, es de ir a sudarla. La función de la mujer no es esa. La función de la mujer es apoyar al hombre, ¿verdad? El hombre es el que trae el pan, es el que trae el pan a la casa, el que trae la comida. Pero en últimas, la mujer está ahí para apoyarlo, para apoyar a sus hijos, para guiarlos, porque si el hombre está trabajando todo el día, entonces ¿quién va a cuidar a los hijos? ¿Verdad? Claro, ahorita en la sociedad también, ahorita si usted se pone a ver los precios de todo está altísimo, en verdad que sí es necesario que los dos nos pongamos de acuerdo y decir, mira, hagamos esto y esto por nuestra economía, pero eso no es de mutuo acuerdo.
no es imponiendo diciendo, como tú no haces nada, entonces tú te vas a trabajar, o en viceversa, la mujer le dice al hombre, o tú no vas a hacer, que eso puede pasar también, donde la mujer es la que toma toda la responsabilidad, los roles se invierten y empieza el desorden. Dios es un Dios de orden, por eso es que en esta palabra dice que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de Cristo es Dios Padre. Entonces está muy definido quién es la cabeza de quién. Y la cabeza de Cristo al hombre, y la cabeza para el esposo es Cristo. Entonces, siempre tenemos que tener como cristianos esto siempre en nuestro corazón. Dice, nosotros, como ya lo hemos mencionado antes, somos sacerdotes y líderes en el hogar, debemos de asumir esa responsabilidad como debe ser, para la gloria de Dios, porque a veces rendimos cuentas. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no proveéis ir a vuestros hijos, sino que los con disciplina y amonestación del Señor. Yo muchas veces he visto que por allá uno está sentado, por allá comiendo y escucha gritos por allá en otras casas, ¿verdad? En las casas uno no le grita a los hijos, ¿verdad? Hay que le grita a los hijos aquí. Yo pienso que todo llega un momento donde a nosotros nos descontrolamos y empezamos a gritar, y todo lo que hacemos nosotros es gritarlo, pero no damos instrucción. Vea que usted es un niño marqueado, usted no sabe hacer las cosas, o tuvo un torpe, usted no sé cuántos. Hay personas que hacen eso, pero nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos en el Señor, lo debemos de criar con disciplina, los debemos de amonestar a nuestros hijos cuando es necesario, porque muchas veces nuestros hijos, ellos creen que saben más que uno. Ellos vienen y nos dicen a nosotros. Yo he visto a nuestra hija de 15 años que nos dice, le dice a mi esposa, no mamá, eso no es así. No mamá, tú no sabes hacer las cosas, las vas a hacer así. Y al ratito, a los 5 minutos, ya está preguntándole, mamá, ¿me puedes ayudar? ¿Por qué? Porque nuestros hijos no tienen esa conciencia de distinguir, ¿verdad? No pueden distinguir entre lo que es bueno o lo que es malo. Para ellos es como que lo voy a hacer a mi forma. Por eso es que es tan importante instruir a nuestros hijos y guiarlos por el camino de la verdad. Allá nosotros, siendo como sacerdote en el hogar, empezamos con mi esposa leyendo el Evangelio de Juan. Después del Evangelio de Juan pasemos a los demás evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, y después de ahí pasamos, seguimos leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hay instrucción, ¿verdad? Y nosotros, como sacerdotes del hogar, como hombres del hogar, debemos de instruir a nosotros, a nuestras esposas. Esa es nuestra labor. Yo me acuerdo hace unos años que yo dije, no, yo me tengo que instruir porque yo no puedo ser ignorante de lo que estoy hablando. Uno puede llegar y hablar en un lugar sin saber lo que está hablando, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me tomé un curso, un curso que duraba, eran 10 cursos, y todo hablaba sobre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y habló sobre todo esto, y me informé bien. ¿Por qué? Porque para uno, para ejercer la autoridad, debe estar informado. Uno puede llegar, es que lo que pasa es que el pastor me dijo a mí que yo tengo autoridad, entonces tú vas a hacer esto, y uno le va a decir a la esposa. Eso no se trabaja así. Uno puede llegar y decirle a su esposa, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y uno atrás está yendo y está emborrachada por allá o fumando vicio, y usted viene y los hijos y le dicen, papá, yo te vi en la esquina por allá haciendo lo que no debe hacer. Entonces eso lo que hace es traer vergüenza a la casa. Entonces nosotros como padres debemos de estar conscientes que constantemente nuestros hijos lo están viendo. Yo me acuerdo con mi esposa, la otra vez nuestra hija tuvo una parte donde puse yo y en serio, estaba yo molesto por algo, y le dice nuestra hija a mi esposa, le dice, ¿por qué está bravo? ¿Por qué está Luis bravo? Y yo soy el padrastro nosotros tenemos 2 hijos, por parte de mi esposa y por mi parte otra hija que vive en Carolina del Sur. Entonces, nuestros hijos notan cuando nosotros estamos bravos.
cuando hay algo en nosotros o cuando estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, si le decimos a nuestros hijos, mire, vayan y laven los platos, pero si nosotros no lo hacemos, ellos van a decirnos, pero nunca te hemos visto lavar un plato, ni siquiera sé cómo lavarlo. Por eso tenemos que mostrarle a ellos, mira, esto se hace así, esto se hace así. No, que vaya a barra, es que yo no sé cómo barrer, por eso hay que instruirlos. Y en cosas sencillas, a medida que ellos van aprendiendo, entonces a medida de eso uno va instruyendo. Y a medida de eso, por ejemplo, la cosa uno como padre le enseña todas unas cosas más profundas a nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros es enseñar a nuestros hijos a cómo invertir. Entonces, les empezamos con cosas pequeñas, una alcancía y todo. Después, a medida que ellos vayan sabiendo la responsabilidad, pues les va enseñando más cosas a ellos. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De enseñarlos, de disciplinarlos, de amonestarlos, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros debemos hacer nuestra parte. Las autoridades son establecidas por Dios. Entonces, como yo les estaba diciendo, las autoridades son establecidas por Dios, y esto lo podemos ver en Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad lo establecida por Dios se resiste a Dios, y los que resisten a cargar condenación por sí mismo. Una persona que no obedece se está oponiendo a la autoridad que Dios ha dado. Por eso nosotros debemos ser conscientes de eso, de que debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Pues tenemos autoridades en la iglesia, ¿verdad? Está nuestro pastor, nuestra pastora, ¿verdad? Dice en Hebreos 3:17, obedecer a nuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Nuestros pastores constantemente están orando por nosotros, están pidiendo por nuestra familia, están liberándonos a nosotros de la opresión del enemigo. Entonces, nosotros debemos dejarnos guiar por nuestros pastores, de nuestros líderes, si tenemos un discipulado, de nuestro líder discipulado, de nuestro líder de ministerio, en el caso de nosotros de Libres para Amar, nosotros tenemos nuestros líderes de Libres para Amar. Somos 18 parejas en nuestra iglesia y tenemos unos líderes de los cuales amamos profundamente y ellos nos están guiando constantemente. Nos enfrentamos muchas veces nosotros en la iglesia, en el ministerio, donde hay cosas que no sabemos qué hacer. Entonces debemos de tener un corazón suave e ir a preguntar a nuestros líderes qué es lo que hacer, ¿verdad? Para que nos guíe, para que Dios nos llene a ellos de respuesta y nos llene a nosotros de sabiduría. En nuestro trabajo, nuestros jefes, las personas que son gerentes de planta o los líderes de área, bien sea la actividad que hagamos nosotros siempre debemos de estar guiados de seguir a esas autoridades. Las autoridades gubernamentales, como el presidente, el vicepresidente, nosotros podemos pensar, no, pero ese presidente no sirve para nada, o ese vicepresidente, o esos ministros no sirven para nada, o esos, en el caso de Estados Unidos, los secretarios de Estado, lo que sea. Dios los ha puesto ahí, los ha puesto por una razón. Y muchas veces, como pasaba en el pueblo de Israel, que traían esos reyes malos, porque el pueblo era desobediente, ¿verdad? Entonces, era momento para que el pueblo se levantara en oración. El pueblo tenía que levantar en oración y pedir ferviente a Dios, porque es que a Dios no le gustan las oraciones suavecitas, no le gustan las oraciones como que gracias a Dios por todo, amén. No, a él le gusta, él es un Dios sensible, un Dios que le gusta que uno ore, pero que ore con el alma. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, cuando le podemos pedir a Dios, démosle ferviente. Muchas veces uno llega y ora, digamos, por un enfermo, lo que sea,
Y uno dice, no, pues entonces no pasó nada. No, eso lo que significa es que usted tiene que orar más por la persona. Uno tiene que orar por la persona hasta que la persona sea sanada. Porque uno en verdad tiene que interesarse por las personas genuinamente. Si uno hace una oración rápida, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo espera que Dios le vaya a responder? Pero si uno constantemente está como esa vida de la Biblia, donde iba donde el juez, y entonces le preguntaba, y hasta que él dijo, ¿sabe qué? Yo no hago lo que usted está pidiendo tanto. Entonces así hemos de ser nosotros insistentes. Y el Espíritu Santo, créanme, el Espíritu Santo es insistente. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en uno, el Espíritu Santo le va a insistir a uno hasta que uno lo haga. Si uno, verdad, está en comunión con Dios, el Espíritu Santo le va a hablar a uno y le va a decir, tienes que orar por esa persona. O de repente la persona está con una necesidad y uno no tiene ni idea, y el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Esos 5.000 pesos que tienen en el bolsillo, esos 10.000, dáselo a esa persona. No, pero entonces después como me como mi gaseosa, o como me voy para las películas o lo que sea. Uno tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice a uno, denle esos 10.000 pesos a esas personas, déselos. No me ponga a pensar, no, que eso fue producto de mi imaginación. Eso no fue producto de su imaginación. Eso fue el Espíritu Santo el que le dijo a usted, vaya y hágalo. Y así nos ha pasado muchas veces, hablando con mi esposa, con el lado mío, hablaba con mi Fernando, en Bogotá, había unos señores estaban pidiendo una leche para un niño y unos pañales, y yo pasé, yo me escuché, y mi esposa me dijo, ¿sí viste lo que ellos dijeron? ¿Qué dijeron? Te estaban pidiendo específicamente por unos pañales y una leche. ¿Escuchaste? Y yo, sí, mi amor, sí escuché. Me devolví y les dije, ¿cuál es su necesidad? Necesito unos pañales. Fuimos y los compramos. ¿Por qué? Porque no somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos en lugares celestiales.